Alegría y paz, hermanos y hermanas. Hoy, 28 de abril de este año 2025, lunes de la segunda semana de Pascua. Seguimos avanzando en este año jubilar, un año sumamente especial, un año de gracia, proclamado por el Papa Francisco, que murió en estos días. Como peregrino de esperanza caminando hacia la Pascua, como dice el lema de este año. Por eso nunca dejemos de llevar esperanza a los demás, sobre todo en esta cincuentena pascual. Demos esperanza a aquellos que viven sin esperanza. La esperanza es Jesús, y si le presentamos a Jesús, entonces le estamos presentando la esperanza a los hombres y a las mujeres. La liturgia de la palabra de Dios de este día, San Juan, en el capítulo 3, del 1 al 8, narra el diálogo, el encuentro de un fariseo llamado Nicodemo, jefe de judíos, que fue de noche a ver a Jesús. Y en ese diálogo ameno con el rabí, descubre Nicodemo algo grande y nuevo, la invitación de volver a nacer. Dice Jesús, si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo, sorprendido, decía, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? Y el Señor le contestó, te lo aseguro, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ojalá podamos entender qué significa hoy para nosotros ese nacer de nuevo. El nacer de nuevo es cuando nos dejamos cada día sorprender del Señor, naciendo cada día nuevo. Nosotros necesitamos aceptar la palabra en la oración, aceptar los sacramentos para poder entender qué significa eso de nacer de nuevo. Cuando Dios llega a nuestras vidas, llega precisamente y todo lo hace nuevo. Hoy es día de San Pedro Chanel, San Pedro María Chanel, y también de San Luis María Griñón de Montfort. Quiero hablarle del primero, San Pedro María Chanel. Futuna es una pequeña expresión geográfica, una isla muy pequeña, señalada en los mapas con un puntito entre el Ecuador y el Trópico de Capricornio, en el inmenso Océano Pacífico, un pedazo de las islas Fiji. Hoy, en la actualidad, es una posesión francesa, meta de los turistas amantes de lo exótico, y los habitantes son la mayoría católicos y viven una vida pacífica. Pero hace más de 150 años, precisamente en 12 de noviembre del año 1837, cuando desembarcó allí el misionero marista Pedro Chanel, junto con un cohermano laico. Dice que la isleta estaba dividida por una montaña central y por dos tribus que continuamente estaban en guerra. Era, pues, en ese tiempo un lugar inhóspito, todavía no era turístico como hoy. Solo la valentía y la caridad de un hombre de Dios podían escoger esta meta con todos los riesgos que conllevaba en ese tiempo. En efecto, Pedro Chanel concluyó allí su aventura de evangelizador porque fue asesinado a golpes de garrote y hacha un 28 de abril, un día como hoy, del año 1841, por el yerno del jefe de tribu, Musu Musu, enfurecido porque entre los convertidos al cristianismo se encontraban algunos miembros de su familia. Pedro Chanel había nacido en Quebec, Francia, el 12 de julio del año 1803. A los 12 años, por invitación del celoso párroco Trompier, comenzó los estudios secundarios y en el año 1824 entró al seminario de Bourges, en donde 3 años después fue ordenado sacerdote. Hubiera querido ir inmediatamente a tierra de misión, pero el obispo tenía mucha necesidad de sacerdotes en ese lugar. Fue coadjutor en Amberieu y en Guess, en donde se unió a un grupo de sacerdotes diocesanos, los maristas, que en el mismo ámbito parroquial vivían el ideal misionero.
bajo la guía del padre Colin. La Sociedad de María, como le llamaban, aprobada por el Papa en el año 1836, contó entre los primeros miembros al padre Pedro María Chanel, que ese mismo año embarcó en Haller o Hare hacia Valparaíso con destino a Oceanía. Dice que cuando la nave llegó a Futuna, se invitó al padre Chanel a bajar a tierra y a permanecer allí con el compañero laico Nicesio, que tenía 20 años. Fue lenta y paciente la tarea de penetración en el pequeño mundo de esa gente tan distinta por costumbre de vida y por mentalidad. Pero el anuncio del Evangelio fue calando en las jóvenes generaciones. Pero este éxito suscitó al mismo tiempo la hostilidad de las viejas generaciones. El tributo de sangre de Pedro Chanel fue el precio para abrir finalmente las puertas a la evangelización de toda la isla. El nuevo mártir cristiano fue beatificado 17 de noviembre del año 1889, canonizado en 1954 y declarado patrono de Oceanía. Que Dios bendiga siempre a su iglesia, enviándole sacerdote como el padre San Pedro María Chanel. Alegría y paz.